Ok, ya llegamos a la entrada. Aquí uno tiene que pagar $10 la entrada por persona. Y esos son $10 para la gente que tiene residencia de aquí. Así que uno a lo mejor va a tener que enseñar su identificación de Guam, o si no, les van a cobrar $15. Aquí tienen un nuevo zipline también que agregaron, que antes no lo había. Ahora vamos a entrar. Dice Parque de Cascadas de Talofofo. Y unas banderas mayormente de los países asiáticos, que son la mayoría que vienen acá. Aquí vamos a ver la cueva donde el japonés que se llama Yokoi se quedó por, yo creo que eran 20 o 30 años después de la Segunda Guerra Mundial. Él se quedó solito y cuando los americanos volvieron a invadir la isla, que supuestamente liberaron a la gente de Guam de los japoneses, él se quedó escondido en esa cueva que vamos ahora. Y por acá uno tiene que bajar y supuestamente tienen un teleférico que te lleva para abajo donde las cascadas. Esto es donde los niños pueden jugar. Aquí hay yo no sé por qué, pero hay como una estatua, una imagen o monumento de, no sé, un coreano, dice Chul Su Lee. Yo creo que era el fundador o el que construyó parte de esto. Hay como un tipo de tren pequeño que te llevaba por una parte del parque hasta la otra parte del parque. Aquí hay unas piedras late que para mí no son realmente piedras late. Y por allá abajo hay como estructuras de forma de pene. Honestamente yo no podemos ir para allá después para ver todos los penes grandes. Pero ¿cómo? Es que no tiene sentido. Sí, por acá yo no sé por qué y construyeron como un, sí, yo sé, como una casa para espantarse. Por ese lado no sé todavía, pero vamos viendo. Ya vamos a montarnos en el teleférico. Ay, yo no sé cómo la gente aquí anda. Cable car, teleférico número 3. ¿Okay? ¿Cómo la gente puede andar con esta máscara? ¿Cuántos grados? Yo creo que 100 grados, no, como 90 y pico grados. Hay unos perritos que te saludan. ¿Ya? Oh.